Hermanitos, paz y bien. Un abrazo fraterno a todos. Reciban un saludo de nuestra hermana ministra Rosy Carvajal y un abrazo de parte mía. Les ofrecemos una disculpa por la tardanza en llegar a esta tercera clase. Tuvimos un bache en el camino, pero gracias a Dios ya lo superamos y vamos a comenzar con nuestra tercera clase. Bien, pues en esta tercera clase primero hay que retomar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos que previo al tiempo de la conversión de nuestro Padre Francisco, existía la Orden de los Hermanos de la Penitencia, y que era una orden que albergaba a sacerdotes, religiosos, o sea, monjes, y laicos, mujeres y hombres, que se dedicaban a hacer penitencia para salvar sus almas. Y en esos años de conversión de Francisco, la orden de la penitencia fue de mucha ayuda y fue la manera en que el Espíritu Santo fue moldeando la figura de Francisco de Asís. Bien, teniendo esto ya más claro, quiero compartirles unos textos, pero para esto quiero pedirle a nuestro angelito de la guarda que nos ayude. Vamos a decir todos juntos: Angelito de la guarda, por favor, ayúdanos con los textos. Muchas gracias, Angelito de la guarda. Bien, vamos a compartir esta lectura que dice así: Francisco inicia su conversión como penitente. Se refiere el autor a esta orden de la penitencia ya existente, como hermano donado a la iglesia de San Damián. Y le ruega al sacerdote de la iglesia de San Damián y suplica con toda su alma le permita convivir con él para servir al Señor. San Francisco le pide al sacerdote que le permita acompañarlo día y noche y servir a la iglesia, servir en las celebraciones eucarísticas, participar de las catequesis, de toda esa vida que tenía la parroquia. Y dice el autor así: en el año del Señor 1207, Francisco comenzó una vida de penitencia vestido de ermitaño, que es como vestían los hermanos de la orden de la orden de la penitencia. En el año del Señor 1209, habiendo escuchado en el Evangelio lo que Cristo le dijo a sus discípulos, cambió el hábito adoptado por ahora el que llevan los hermanos frailes, y se hizo imitador de la pobreza evangélica y predicador solícito del Evangelio. De aquí quiero resaltar, si recuerdan en la clase anterior, vimos que Francisco de Asís empezó a tener su conversión más o menos en el año 1204. Y para el año 1207 le pidió al sacerdote que le permitiera ayudarle y servir a la iglesia. Si se dan cuenta, fueron 3 años, de 1204 a 1207 más o menos, en los que Francisco fue discerniendo su vocación. Fue preguntándose qué es lo que Dios quería de él, pero también fue conociendo a Dios. Dios se permitió conocer por Francisco, y Dios y el Espíritu Santo le fueron dando la guía, el camino, los matices que fueron formando y moldeando la vocación, fueron moldeando la figura de Francisco de Asís. Más adelante dice, voy a leer de nuevo el texto: Francisco vivió al menos unos 2 años en la orden de la penitencia
Francisco acabó la obra de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba bastón y calzado, y se ceñía con un cinturón. Bien, los hermanos de la Orden de la Penitencia hacían penitencia y se reconocían porque utilizaban hábito de ermitaño, pero mantenían su estatus social, que es el uso del cinturón, que marcaba un estatus social. No perdían, su condición social. Francisco, dice este otro texto, parece que Francisco se ha interesado de los penitentes no solo a partir de 1221, que es cuando el Papa aprueba la regla de la Tercera Orden Franciscana Seglar, hoy Orden Franciscana Seglar, sino desde antes. La reflexión se hace a través de sus propios escritos, en particular en la denominada Carta a todos los fieles. En sus dos redacciones, según los últimos estudios, no atañería directamente a todos los fieles, sino específicamente a aquellos que se encuentran tras sus huellas, es decir, a los hermanos y las hermanas de la penitencia. Hecho un análisis meticuloso del documento, se ha llegado a considerarla como el primer propositum vitae dado por Francisco a los penitentes, como su primer propósito de vida. Aunque si nos faltan documentos, Esser, que es el investigador, dice que mirando directamente al movimiento penitencial, está muy claro que nos encontramos frente a una instrucción dirigida a personas que han abrazado el movimiento de la penitencia, un movimiento al cual Francisco y su fraternidad estaban profundamente ligados y asociados. Los designatarios no hay que buscarlos entre los frailes menores. Por consiguiente, debe tratarse de los fratres et sores de penitentium in dominum propiris, que quiere decir hermanos y hermanas de la penitencia en sus propias casas, existentes ya antes de el inicio de la orden de los frailes menores. Aquellos a los cuales Francisco les dio una forma vivendi, o sea, una forma de vida, según los testimonios de los primeros biógrafos. Pues agradezco al Angelito de la Guarda que nos regaló estos textos. Gracias, Angelito de la Guarda. Pues bien, hermanos, espero ir dibujando a todos ustedes todo este contexto que fue formando la figura de nuestro Padre Francisco, cómo el Espíritu Santo va acomodando las cosas, cómo realmente se cumple la palabra de Dios que dice que Dios dispone las cosas para aquellos a quienes ama. Y nosotros, hermanos, debemos sentirnos amadísimos por Dios, porque cuando lo empezamos a buscar, Dios pone las cosas que necesitamos para seguirlo. Y Dios dispone de un contexto alrededor nuestro que nos va orientando. Bien, pues quiero pedirle de nuevo al Angelito de la Guarda que nos traiga otro libro. Pues bien, hermanos, les invito a decir: Angelito de la Guarda, ayúdanos con los textos. Muchas gracias, Angelito de la Guarda. Bien, para reforzar esto que les acabo de decir y darle un poco más de claridad, voy a citar
de los escritos de San Francisco de Asís, la vida primera de Celano, en el capítulo 22. Y dice así: por aquellos días en que el venerable padre Francisco había predicado a las aves, según queda dicho, recorriendo ciudades y castillos y derramando por doquier la semilla de la bendición, llegó a la ciudad de Ascoli, predicando en la misma con grandísimo fervor la palabra de Dios, según su costumbre, por obra de la diestra del excelso. Se llenó casi todo el pueblo de tanta gracia y devoción que todos, ansiosos, se atropellaban para oírlo y verlo. Fue entonces cuando recibieron de sus manos el hábito de su santa religión, entre 30 clérigos y laicos. Era tanta la fe de los hombres y mujeres y tan grande su devoción hacia el Santo de Dios, que se tenía por muy feliz quien podía tocarle siquiera su vestido. Bien, este texto nos trae la iluminación de que cuando Francisco es tocado por el Espíritu Santo años más adelante y se dedica a la predicación itinerante, era tanto el amor de Dios que desprendía que todo el pueblo lo seguía. Bien, hermanos, pues a través de estos textos vamos descubriendo cómo en las correrías de San Francisco, en su prédica itinerante, donde iba predicando la palabra de Dios de pueblo en pueblo, la gente se arremolinaba. Era tal el amor de Dios que desprendía nuestro Padre San Francisco. Era tal el amor de Dios que proyectaba nuestro Padre San Francisco, que la gente, los sacerdotes, los monjes, los laicos, los mismos hermanos de la Orden de la Penitencia, pedían seguir su forma de vida. Y también a través de estos textos nos damos cuenta que fue la fraternidad de la penitencia, la Orden de la Penitencia fue ese semillero, ese nido que fue cuna de nuestro Padre San Francisco en sus primeros pasos. Y qué hermoso sería, hermanos, que todas las fraternidades, nuestras fraternidades de la Orden Franciscana Seglar, fueran ese semillero de santas vocaciones, de santos sacerdotes, de santos religiosas y religiosos, y, ¿por qué no?, de santos laicos. Bien, hermanos, pues vamos a pedirle al angelito de la guarda que guarde los textos. Decimos todos: angelito de la guarda, muchas gracias. Muchas gracias, angelito de la guarda. Pues bien, hermanos, me gustaría, por favor, que me pudieran enviar sus comentarios por WhatsApp. Quedan pendientes los textos bíblicos de la clase pasada, pero ahora me gustaría que ustedes me enviaran sus reflexiones, aunque sean muy breves, que ustedes me pudieran comentar qué es lo que les llamó la atención, qué fue aquello que tocó su corazón, qué fue aquello que les movió de las lecturas anteriores. Y bien, no puede haber clase si no hay actividad. Entonces, de esta clase, la actividad es leer los textos evangélicos siguientes. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 10, de los versículos 12 al 22.
y continuamos con el capítulo 11 del versículo 1 y hasta el 3. Y después nos vamos al texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Y recuerden, hermanos, que en la orden franciscana seglar hay una máxima, que es ver, valorar y hacer. Los hermanos tenemos que ver el Evangelio y ver nuestra vida. Observar las acciones del Evangelio, las acciones de la vida de los santos y observar nuestras acciones. Y después hacer lo que nos dice Dios en el Evangelio, hacer lo que nos sugieren y recomiendan los santos y volverlo vida. Y de esta manera trasladar el Evangelio a nuestras vidas y nuestras vidas al Evangelio. Y es ver, valorar y hacer. Entonces, hermanos, les invito a hacer. Envíenme, por favor, sus reflexiones. Me gustaría saber si vamos por buen camino o nos regresamos. Les enviamos un abrazo fraternal y les deseamos una excelente jornada. ¡Paz y bien!